Bienvenidos a Biokinesis Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinesis Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Pues estamos en otro nuevo episodio de Biokinesis Lifestyle y estamos con un súper invitado. A mí en lo personal me entusiasma mucho. Tengo la fortuna de llamarlo mi amigo. Tenemos 10 años de conocernos, ¿no? Más de 10, yo creo. Más o menos como 10 años. Nuestro invitado es Juan Pablo Alfaro, el Pato Alfaro. Fue jugador de fútbol profesional, jugó en Chivas, en Pachuca, en Toluca, en Alebrijes, en Tepic, Tecos, en UDG, Lobos. Entonces tiene un largo recorrido con una muy buena carrera de profesional como futbolista y actualmente está como entrenador de fútbol. Fue entrenador, debutó siendo entrenador de Chivas femenil y rápidamente quedó campeón. Está la famosa patoneta que se puso de moda. Entonces a mí me entusiasma mucho, repito, sobre todo porque yo tengo 10 años, vivimos juntos en Oaxaca, entonces somos un año por ahí, estuvimos compartiendo muchas anécdotas y pues un gusto, Pato, que estés por aquí. No, muchas gracias, ahora sí que gracias por la presentación, porque eso así que más que adornada. Y un gusto, la verdad, que saludarte, igual ahí gracias primero que nada por la invitación y bueno, ahí compartir un poco de todo lo que hemos compartido, lo que hemos vivido y en todos los aspectos, en todos los sentidos y la verdad que muy contento de poder estar aquí. Gracias, Pato. Te platico rápido. La idea es sumar en este podcast como tema central salud. Entonces, normalmente a todos los invitados que traemos, pues viven y son conscientes de lo importante de la salud, pero la salud no nomás física, sino mental, emocional, espiritual, financiera, o sea, todo lo que tenga alrededor, porque hoy en día es muy conocido que una tiene que ver con la otra, te afecta una y empiezas a tener molestias físicas y demás, ¿vale? Entonces, también por eso eres invitado, porque tú tienes esa creencia, esa filosofía, pues de normalmente tener un equilibrio en estas diferentes áreas, y pues es de lo que estaremos hablando en este podcast, ¿vale? Excelente. Entonces, Pato, antes de meternos, obviamente, el tema central es fútbol, por todo tu conocimiento, la carrera, toda tu vida te has dedicado al fútbol, pero quiero empezar con un tema un poquito diferente. En los futbolistas, casi todos, no sé si por tema de, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Como de suerte, de tenerlo algo, casi todos se dicen que son como religiosos, espirituales, y todos se persignan cuando va a iniciar un partido, rezan, celebran un gol, pero realmente, y sabes que conocemos a muchos jugadores de fútbol, yo creo que muy pocos viven la fe y viven la religión como debe de ser. Y tú eres uno que lo vive, o sea, porque, repito, vivimos juntos, intentas ir a misa todos los domingos, de comulgar, de confesarte, de ir a horas santas, o sea, realmente vives la fe. Entonces, la pregunta acá es, ¿por qué? ¿Cuándo nació esto? ¿Cuándo fue tu momento de conversión ante Dios? Sí, mira, de acuerdo contigo, Pablo, tocayo. Normalmente, pues todos los futbolistas, yo me imagino que toda la gente, ¿no? Aquí en su área se encomienda, bueno, a quien cree, ¿no? En este caso, en mi caso, pues es a Dios. No vivía mi fe como creo se debe vivir. Cuando recién empezaba y en mucho tiempo de mi vida en el fútbol, no la conocía. No es que no la quisiera vivir, sino que no la conocía como realmente creo que se debe de conocer. Primero es tener una experiencia, ¿no? Cercana con Dios. Soy un convencido de que si no tienes esa experiencia, pues difícilmente vas a tener esa intimidad, esa cercanía con Dios, esa amistad. Porque normalmente solemos, y hasta a veces estarás de acuerdo que hasta a veces a ti, a mí o a mucha gente nos pasa de que queremos algo y pues nos acercamos y estamos pidiéndole y estamos atrás. Solamente cuando necesitas algo te acercas, sí, ¿no? Sí, un problema, échame la mano. Yo creo que es hasta cierto punto normal. Claro. Que a lo mejor hemos normalizado o pensamos que es normal eso, o que son los conductos o las maneras que Dios quiere que tengamos esa amistad y desde mi punto de vista pues no es así. Con Dios es estar en las buenas, en las malas, cuando te va bien, cuando te va mal,
cuando te da lo que tú quieres, cuando no te da lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque todo va de acuerdo a su plan, no al nuestro. Nosotros queremos alguna cosa, alguna necesidad, y queremos que se haga a nuestra manera, cuando muchas veces posiblemente te lo dé, posiblemente no, o posiblemente te lo dé de diferente manera, de diferente forma. O sea, solo Él, creo, nos conoce mejor que nadie. Entonces todo va de acuerdo, pues, a lo que Él tenga planeado, o de acuerdo a la misión que nosotros tengamos. Y pues muchas veces nos enojamos o nos molesta, pues bueno, hasta le echamos la culpa, ¿no? De que si no nos salió algo, no nos resultó algo, lo primerito que hacemos es reclamarle. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me salió esto? Si yo quería esto, si yo puse todo esto, puse toda mi energía, enfoqué todas mis fuerzas para que el proyecto que tenía en mente se pudiera realizar como yo quería, y no se realiza como tú querías, o de plano no se realiza, y realmente nos molestamos, y en mi caso hasta yo lo llegué a insultar, no te lo niego. Fue antes de que... Tú viviste un momento muy complicado. Sí, de hecho, precisamente, es donde es un antes y un después, y fue precisamente la conversión que tuve a raíz del fallecimiento de mi esposa. Normalmente, la verdad, me hubiera gustado conocerlo de otra manera, en diferentes circunstancias, no cuando... Oye, a ver, pero en ese momento, o sea, y sí tú te enojaste y reclamaste, ¿y por qué pasó así? Fíjate que no, en ese momento no. Y fue más adelante. En ese momento más bien me acerqué a él, porque pues tenía, como lo decía, una necesidad de decir, pues es que en aquel tiempo mi esposa, en paz descanse, pues, estaba pasando por una situación muy complicada cuando estaba en el hospital. Entonces yo creo que lo que menos, bueno, en mi caso, lo que menos te pasa es reclamarle o enojarte, sino que yo empezaba, ayúdame. Pues, que ayúdame, que es cuando realmente nos vemos muy vulnerables, cuando todo se nos va de las manos. Es cuando, y no sabemos qué hacer, o ya agotamos los recursos, ya es cuando volteamos los ojos al cielo, y es cuando decimos, pues ya no sé qué hacer, ya no sé a dónde ir, a quién recurrir, y es cuando realmente viene el cambio, ¿no? O sea, cuando realmente te acercas de corazón. Pero ¿qué pasó en ese momento? O sea, estaba el problema de tu esposa, lamentablemente falleció, ¿y en qué momento tú conectaste con Dios? Mira, lo que pasa es que hubo una persona que... Ves que soy muy convencido también, voy para allá para contestar tu pregunta. Yo no tenía idea de lo que era orar. O sea, realmente orar no es otra cosa más que platicar con Dios, pero realmente muchas personas dicen, es que oro, pero nada más es casi un monólogo. O sea, nomás es que esto y lo otro. O sea, quiero esto, dame esto, por favor, te pido por esto y esto y esto y esto. No escuchas. Y uno no escucha exactamente. Pues en aquel momento hubo una persona que pues tiene un don muy especial. Realmente no te lo sé decir, no sé cómo se llama ni siquiera ese don, pero son personas pues que tienen dones como tú y como yo, pues que a lo mejor los tienen un poquito más desarrollados, y me dijo que si podíamos hacer una oración en el hospital de los días que estuvo. ¿Quién era? ¿Qué era? Era una persona cercana a mí. No era sacerdote. No era nada sacerdote, no era nada... Okay. Eres un laico, simplemente una persona laica. Pero de mucha oración. Y de mucha fe, exactamente. Bueno, entonces ya hicimos una oración, y en esa oración fue cuando ahí experimenté. O sea, yo no tuve que esperar, por ejemplo, como normalmente hacen algunas personas, o cuando alguien vive un encuentro con Dios, cuando te vas a un encuentro, te vas a un retiro. ¿Y cómo fue ese encuentro? Pues en esa oración. ¿Pero qué? ¿Lo viste? ¿Platicaste? ¿Escuchaste? O sea, ¿qué fue diferente a lo que venías viviendo? Pues yo nunca había vivido nada. O sea, yo siento que a lo mejor me habían pasado cosas que Dios quería que volteara y para Él llamar mi atención. Pero como yo de hecho en aquel momento o en aquellos tiempos cuando no conocía nada de la fe, ni siquiera de hecho, me cuestionaba mucho si existía. O sea, realmente no sabía si realmente existía, porque pues, lo escuchaba de mi mamá, de mi papá, o de mis hermanos, o de mucha gente que estaba metida en este caso en el templo, o mucha gente que tenía mucha fe, pero pues yo no veía nada tangible, no había algo o yo quería ver algo como muy tangible, no necesariamente que lo viviera con una experiencia mística o sea, diferente, pues, a una sobrenatural, por llamarlo de alguna manera. Pero yo lo que quería era ver, o sea, yo quería
como cuando alguien pide un milagro, ¿no? Que quieres ver que realmente Él se manifieste, pero pues como te digo, no se manifiesta de como uno quiere, sino como Él siente que te va a ayudar. Y en este caso, cuando a mí me tocó experimentar esa vivencia, o sea, esa experiencia, pues nada más yo lo sentí. Experimenté pues mucha paz, mucha paz. ¿Y en ese momento ya había fallecido o todavía estaba en el hospital, ahora sí que en terapia intensiva. Pero pues tú dices, bueno, ¿por qué estoy sintiendo esto? Dios, en ese momento yo no sabía que Dios, bueno, esa paz yo no sabía, me podía imaginar que venía de Dios. En ese momento no tenía una respuesta porque ni siquiera le había contado a nadie. Pero ya cuando lo empecé a vivir, me empezaron a caer más veintes. Empecé a leer la Biblia, empecé a ver, o a darme cuenta, o a saber más bien, que pues ciertas cosas que Dios te permite sentir, pues vienen de Él. En este caso, tan es así que el primer cita bíblica que me aprendí fue la de Gálatas 5, 21, 22, más o menos. Y son los frutos, no dones, frutos del Espíritu Santo. Y entre esos frutos está la paz. Entonces, cuando yo leí eso y experimenté lo que había vivido en ese momento, ahí lo... Entendiste que era un fruto. Entendí que era un fruto. Entendí que me estaba, pues, protegiendo, me estaba abrazando, me estaba sanando, y a la vez se manifestó de la manera en que yo menos pensaba se iba a manifestar en mi persona. A partir de ahí, me empezó a preparar para lo que iba a venir. Obviamente, pues yo no sabía que mi esposa iba a fallecer, pero esta persona que oró por ti te empezó a dar como orientación, te dio un seguimiento de, Pato, lee la Biblia, léela de esta forma, ve al Santísimo. No, eso se empezó a dar de manera natural con mi hermano, yo leyendo la Biblia, acercándome más a Dios, empezando a descubrir por mí mismo, pues realmente quién era Dios. O sea, tú despertó en ti como una necesidad de seguir buscándolo. Sí, pero eso lo hace el encuentro. Si no me hubiera pasado esto, yo creo que pues estuviera igual como antes de que se manifestara, ¿no? O sea, un creyente light, ¿no? Y no quiere decir que sea perfecto, ni mucho menos. Pues obviamente también sigo siendo humano, soy una persona que está expuesto a tentaciones, a cualquier tipo de situaciones, ¿no? La clave, pues obviamente ya es cuando ya conoces a Dios. Ya cuando conoces a Dios sabes de dónde agarrarte, o tratas en la medida de lo posible, pues de, como decimos nosotros, estar en gracia, o de estar en amistad, ¿no? Cuidar la gracia lo mejor posible. ¿Cómo? Como lo mencionaste, yendo a misa, en los sacramentos, leyendo la Biblia, confesándote, comulgando, tratando de, pues, obviamente también de llevar una vida congruente, ¿no? De lo que Dios te enseña y lo que... Claro, lo que hemos conocido, sin decir nombres, personas que incluso hablan de la Biblia y demás y andan de cabrones, de mujeriegos y, ¿no? O sea, entonces, y eso en todo, o sea, y que a lo mejor es normal, es parte del ser humano, ¿no? El caer y demás. Sí. Pero justo es lo que te reconozco, ¿sabes? O sea, que tú normalmente tratas de ser congruente. Es lo más difícil. Claro. No es fácil, es lo más difícil. Pero bueno, pues ahora sí que cuando estás, por llamarlo de alguna manera, del lado de Dios, pues es cuando más tentaciones te van a venir, es cuando más tentaciones te van a caer, porque antes lo hacías y pensabas que era todo normal. O sea, en la vida del futbolista se te presenta todo de una manera muy fácil, y como tú ves que todo lo hacen, entonces dices, bueno, pues esto es normal, yo lo hago también. ¿A qué me refiero? A salir de fiesta, a tener relaciones, a andar con una mujer, con otra, y o sea, eso yo lo viví. O sea, también lo experimenté, y después Dios me dio a entender que no era el camino. No. Entonces es por eso que insisto que es muy necesario vivir un encuentro con Él. Y perdón que te interrumpa, pero justo en el fútbol es un ambiente bien complicado, difícil. O sea, porque están las tentaciones, siendo famoso con dinero y demás, sobre todo el tema de mujeres, por decir, pues entonces el serle infiel a tu pareja a lo mejor puede ser de lo más sencillo y fácil de hacer, ¿no? O sea, y tú una vez que tienes esta conversión es cómo soy coherente con esta parte que acabo de experimentar, y que es algo que es de valorar de tu parte, pues. No, gracias. Digo, obviamente, como te digo, sigo equivocándome en otros aspectos, en ciertas cosas, ¿no? Obviamente no soy perfecto, ni lo voy a hacer. Trato de ser cada día un poco mejor en ese aspecto y en los demás, pero sí
yo creo que clave para que puedas tener una cierta plenitud es tener esa cercanía con Dios. Claro. Estoy convencido de que si no es así, difícilmente, si estar en los caminos de Dios no es fácil, creo que es hasta más complicado, pero es el camino correcto. Porque si tú caminas sin Él, si tú vives sin Él, entonces la verdad, ya viví las dos maneras, los dos caminos, y realmente pues uno sí... Creo que todos los caminos llevan a Él, ¿no? Sí. O sea, lamentablemente hay quienes ya se dan cuenta cuando son ancianos, a lo mejor cuando ya están grandes, ¿no? Pero alguien que a temprana edad o otros a una edad más o menos media. Claro. Yo siento que Dios llega en el momento que tiene que llegar en la vida de cada quien. Realmente cuando yo tuve mi encuentro, imagínate a qué grado estaba de tranquilidad y de paz y de una emoción interior que yo quería compartir todo lo que me había pasado con todas las personas. Yo decía, es que si tienes que conocerlo. Sí, es que lo tienes que vivir. Yo por más que lo expliques. Por más que lo expliques, por más que lo escribas, por más que digas que es que vas a experimentar esto y esto, no se compara, pues, cuando lo vives es realmente impresionante. O sea, no hay, de hecho, para mí no existen palabras de cuando se manifiesta, pero cuando realmente le abres tu corazón, cuando se manifiesta, es impresionante. Es algo que primero que no sabes ni siquiera cómo va a suceder o qué va a suceder. Claro. ¿Por qué? Porque solo Él sabe qué es lo que te va a ayudar. Claro. Pato, nunca te lo he preguntado y no sé si quieras contestarlo, te lo dejo. Pero falleció tu señora, ¿cuánto tiene? 12 años. El 20 de este mes son 12 años. 12 años. O sea, fácilmente, ¿tú seguías en el fútbol? ¿En Chivas estaba en ese momento o en dónde estabas? UDG. En UDG. Pero hablamos, estás joven, o sea, futbolista, fácilmente puedes rehacer tu vida con otra mujer y tú has decidido no hacerlo. Repito, no sé si quieras contestarlo o no, pero justamente por ese tema de la religión tú has decidido no hacerlo. No está cerrado, sí, o por qué has llevado esta decisión hasta ahora. Mira, al principio, obviamente pues tenía el duelo, ¿no? Quería pasar un tiempo así. Estaba muy muy enamorado de Dios. Obviamente, es que realmente cuando llega Dios a tu vida así, de la manera en que llega, de la manera fuerte o penetrante, de repente te planteas cosas así de decir, bueno, porque me llegó a pasar, si me rehago mi vida, me vuelvo a casar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues obviamente eso pues lo haces en oración, para que Él te guíe. No. Al principio sí, yo me sentía tranquilo, no quería estar con nadie más. Y obviamente ahorita sí estoy abierto a poder tener otra relación. Quiero, no que sea selectivo, sino que realmente llegue la persona indicada, que yo me sienta como me pasó en su momento con mi esposa en paz descanse, decir, es que ella. No. O sea, yo estaba completamente seguro que yo quería estar con ella. O sea, porque me pasó pues antes de estar con ella, que de tener novias, de salir con más personas, queriendo algo bien. Y pues no sé, algo me decía que algo faltaba. Conectas con la persona. Exactamente, y en todos los sentidos. Y es lo que estoy esperando. O sea, obviamente... Anteriormente sí estaba cerrado, ¿no? O sea, no cerrado, pero estaba así como en un stand-by, como una pausa. Okay. Como una pausa de estar cerca de Dios y de estar lo más apegado a Él. Y me llegué a replantear así como consagrarme, no como sacerdote, laico, pero como una persona consagrada laica. O sea, claro. Me llegué a replantear eso así de decir, bueno, obviamente hago mi vida normal, sí, y estar así pues con Dios. Digo que lo puedes hacer aún estando casado, pues. Exactamente. Claro, ¿no? Pero sí es más difícil, obviamente, si haces familia, hijos y demás. Sí, es un poco más. Digo, obviamente ya tu misión ya no sería individual o no sería personal. Claro. O sea, sigue siendo personal, pero ya tu misión sería más bien tu familia, ¿no? Tendrías que dar ahí tu ejemplo con ellos. Sí, pero qué importante es esta parte que tú dices, o sea, esa decisión súper importante como elegir a una pareja, sobre todo, ¿sabes? Creo yo, no es lo mismo elegir la pareja a los 18, 20 años que a esta edad, a los 30 y tantos, 40, y cuando ya sabes bien qué quieres, cuáles son tus valores. O sea, creo que hoy en día, por ejemplo, no sé, me corriges, pero tú no podrías andar con alguien que quizás no compartes este tema religioso, por decir. Casi que serían, no sé si lo principal, pero sí me gustaría
en la medida de lo posible. No me cierro a otra persona, porque a lo mejor también tú eres un medio, en el cual claro, puedes acercar a esa persona, ¿no? Pero digo, respetando. Si no quisiera, también pues, no habría problema, porque ni Dios te obliga. Entonces, pues, tampoco no soy nadie para yo obligar a nadie a creer en algo o en alguien. Entonces, pero si se pudiera mejor. A ver, y pregunta, en esta plática con Dios que tienes, o sea, tú le has dicho así, oye Dios, pues quiero tener otra mujer, mándame, pónmela en el camino, cosas así. ¿Has tenido señales, no? Fíjate que llegué a pedirle o que me contestara esa oración. Solamente me dijo una cosa, una palabra, y como han pasado años y he estado o he intentado decirle eso, siento que hay veces que no te lo dice así tal cual, o no te lo contaste así tal cual, porque pues también tienes tu libre albedrío, ¿no? De claro, decidir, pues si te casas o no te casas, si decides consagrar tu vida, si no decides consagrar tu vida. Yo lo único que le decía que me ayudara, que seguía. O sea, que era lo que tenía que hacer. Y realmente de algunas pocas ocasiones que lo he escuchado así, porque no es es como muy, muy sensible escuchar la voz de Dios en el silencio. No son pensamientos tuyos, claro, no son flashazos que se te vienen a sí, es claro cuando lo realmente escuchas, claro cuando dispones tu corazón o dispones tu oración a decirle, oye, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y la palabra, creo, más difícil y de las más complicadas que hay actual en día me dijo que amara nada más. Entonces, amar a todas las personas. Entonces tú puedes amar a todos. Así es que realmente amar es servir, es realmente amar en tu familia, es amar a tu prójimo, es amar al que te ofende, es amar al que, pues, eso lo dicen. Hasta hace poco, cuando dejó el último mandamiento, ámense los unos a los otros como yo los he amado. O sea, es muy complicado, es muy difícil, humanamente es muy difícil. Pero si te dice ama, entonces lo tienes que hacer por donde creo, por donde tú te muevas, por donde tú vayas. Pues obviamente primero creo la primera situación donde la tienes que hacer es en tu familia. Después obviamente si estás en tu trabajo, si estás con amigos, si estás con más familia, etcétera, ¿no? Entonces me lo dijo así muy, muy claro. O sea, fue tan contundente y con una sola palabra que bueno, pues imagínate, llevarlo a cabo en toda tu vida, pues sí, tiene su chiste. Es un reto. Es un reto. Claro, ok. Oye, para cerrar un poquito con este tema espiritual, ¿tú qué les dirías a las personas que a lo mejor hoy en día están oyendo el episodio y les despierta decir, oye, yo quisiera experimentar un poquito esa experiencia que tú tuviste? ¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? O sea, ¿cómo pudieran buscar? ¿Qué les dirías? Pues, primero que se interesaran por, pues en mi caso, porque soy católico, por ir a misa, por frecuentar. Te puedo asegurar que mucha gente, y no es, no los juzgo ni mucho menos, poca gente va a misa, o hay personas que dicen, no, es que yo cuando tenga la necesidad, cuando me nazca, ¿cuántas personas hay que hace cuánto tiempo que no se confiesan? O alguien que tiene la Biblia ahí guardada de nunca la 20, 30 años, que te digo, no es juzgar ni mucho menos, porque uno era así. Pero, por ejemplo, empezarte a acercar en eso, en hacer tu oración personal, o en las mañanas, obviamente por las noches. Si son 3 minutos, puedes empezar así. Si son 5, son 5. Y cuando menos te lo esperes, ya vas a estar en media hora, 45 minutos, 1 hora. Ahora sí que lo que Dios te inspire. Pero también yo creo que una parte fundamental sería, pues yo creo que vivir un encuentro, un retiro. Yo creo que vale mucho la pena el poder desconectarte un fin de semana, porque ni siquiera son 15 días, 20 días, un mes. Un fin de semana que te des la oportunidad, o que se den la oportunidad de ver realmente si existe, porque hay muchas personas que me tocó ver cuando me tocaba servir, que no creían en él, que sentían que les había dado la espalda, o personas que estaban consagradas a otras cosas, o tenían otros dioses, o sea, un montón de problemas que son lo que realmente el mundo ofrece. Pero lo que Dios ofrece y lo que Dios da, o sea, no lo dan y no lo encuentras en ningún lado. Yo siento que lo que acabo de mencionar, o un encuentro con Él, un fin de semana, vale muchísimo la pena. Muchísimo la pena, porque
A lo mejor también mucha gente también va por muchos problemas que están atravesando y que no hayan la salida, como hace rato mencionábamos de que tú quieres algo y se te va de las manos y ya no sabes cómo controlarlo ni sabes cómo hacerle. Y normalmente cuando tú pones literal, y se me vienen a la mente 2 ejemplos que a él, uno ya tiene más o menos rato y te lo explico rápidamente, y uno con el actor de Chosen, la serie de más o menos de Jesús. Dice que él pasó por problemas financieros sin encontrar trabajo y debía, no sé si la casa o algo así, algo parecido. Y que dijo, ¿sabes qué? Es que yo ya no sé qué hacer. Yo ya realmente pongo todo en tus manos. Yo no sé para dónde darle. Ya me quedé en bancarrota, estoy en la calle, no tengo nada que comer. Ya. Y dice que ese día llegaron, no sé cómo, que dice que inexplicablemente llegaron unos cheques del gobierno y que a los 3 meses le llegó lo de la película. Lo de la película. Sí, son testimonios de otras personas que dices, es que... Le pasó lo mismo al que hizo la de Jesucristo, ¿no? Jim Caviezel. Sí, ¿no? Siento que es algo muy parecido. Y si te fijas ahorita, Jim Caviezel es alguien que pues, es un ejemplo, ¿no? También para mucha gente. Sí, de conversión, o sea, cambian radicalmente. Literal, es... De hecho, el Barrabás, el que hizo también la película, creo que también se convierte. No, es que es impresionante, es una invitación a toda la gente para que se acerque, pero que realmente, pues Dios no es un Dios ni castigador, ni que te va a poner las cosas mal, siempre, todo es para bien. Hay veces que hay ciertas cosas que permite, pero, ejemplo, cuando pasa un problema, quítame este problema, no, es que de ese problema te voy a sacar más fuerte, te voy a sacar más sabio, te vas a hacer más inteligente y vas a saber manejar mejor otras cosas cuando te pases de otro problema, porque hay veces que queremos que nos quite todo. Claro. Y al contrario, Él lo permite. Es como el camino al éxito. No todo es en línea ascendente o línea hacia arriba. Siempre va a haber pruebas, va a haber situaciones, pero ¿qué pasa cuando sales de eso? Que dices, ay, yo pensé que me iba a ahogar en este vaso de agua. Y no, hay veces que lo tiene uno que vivir para que salga más fortalecido, pero claro. Siento que ese es un encuentro y acercarse. Sí, el éxito y el fracaso, o sea, tienen que ir de la mano, pues. Exactamente, sí, es como en el proceso cuando trasladándolo al fútbol, no siempre vas a ganar, tienes que perder, ¿para qué? Para ver porque se maquillan muchas cosas, ¿no? Es algo parecido del fútbol a la... Claro, bien, ya que lo mencionaste, haciendo cambio de juego al fútbol, ahora sí. Cambio de juego. Tú viviste momentos muy interesantes en tu carrera con equipos, jugaste Copa Libertadores, fuiste campeón de Liga con Pachuca, si no me equivoco, fuiste campeón de Copa Sudamericana. También con Pachuca. Con Pachuca, ajá. Por lo que más te recuerda es un gol contra Boca Juniors con Chivas, ¿no? Que tú buscas en Google y gol del Pato Alfaro y aparece de Boca Juniors. Sí, hasta la fecha, de eso vivo. ¿Cómo lo viste? Cuéntanos cómo viste ese momento, ese día, ese gol contra Boca. No, pero realmente es una experiencia muy, muy bonita. Sientes, por llamarlo de alguna manera, como una realización, porque era mi segundo gol, fueron los únicos 2 goles que tuve como profesional en primera división. En este caso fue en la Copa Libertadores, pero... ¿En qué instancia era? ¿Era grupos? ¿Era cuartos de final? No, perdón, octavos de final. No, perdón, octavos fue con Pachuca, cuartos fue con Boca. Fue en cuartos de final. Te digo, te sientes que en ese tiempo, pues, obviamente yo no conocía a Dios y sentí como cuando tocas, ahora sí que las manos, tocas el cielo con las manos. Sentía pues que todo se había compaginado así muy padre. En ese partido, porque estaba el estadio lleno, la gente estaba volcada, el rival, en la justa en la que estábamos compitiendo, y me toca hacer un gol de la magnitud que me tocó hacer. Realmente, un golazo. Sí, fue un momento muy bonito. Sí. Y se ve en el festejo que haces. O sea, claro, es que explotas. De por sí no... de por sí no metes goles. Metes uno y contra el rival y en el estadio Jalisco, o sea, lleno. Sí, realmente lo sentí, o sea, exploté pues ahora sí que ahora de júbilo, de emoción. El hecho de haber anotado ese gol y de que el equipo, lo más importante es que haya hecho una buena actuación y haya ganado. Ya. Oye, y de todos estos equipos y los jugadores con los que estuviste como compañero, ¿quién para ti fue el mejor jugador que dijiste, este tipo es un crack? ¿En Chivas? En toda tu carrera. Con los que yo entrené, dices, ¿va? Primero, son 2 preguntas. Primero con los que tú estuviste y después como contrincante.
Pues es difícil. Por ejemplo, Ramón Ramírez jugaba muy bien. Ramón Morales, Bofo. Son jugadores, ahora sí que leyendas de Chivas. En Pachuca, me acuerdo me gustaba mucho cómo defendía Quivaldo Mosquera, el Chaco Jiménez, Damián Álvarez. Son jugadores que hicieron Sí, marcaron época en el fútbol mexicano, no solamente en los equipos que estuvieron, pero... ¿Te tocó en Toluca con Cardoso o no? Me tocó, me voy para allá, Cardoso, Carlos María Morales, Enrique Alfaro Cristante, o sea, varios, me tocó jugar con varios jugadores, o sea, porque de todos ellos, o sea, capaces. ¿Cardoso es el actual mayor goleador de la liga o no? Creo que sí, ¿no? Con el que tiene más goles, sí. O sea, no sé exactamente la cifra, 280 y algo así. yeah. Pero Cardoso tiene un nivel, la verdad, impresionante, superlativo, porque una capacidad para definir, para tener calma, para... ¿Y cómo lo vivías? Y como compañero, o sea, ¿qué experiencia tú tenías con él, por ejemplo? Pues es muy exigente, te aconsejaba, te decía, se te acercaba, más o menos que tenías que hacer lo que él veía, pues desde su posición, que es lo que podía... Te invitabas a que entrenar, a que entrenaras bien, que entrenaras fuerte. Era muy exigente ese equipo. Pues por algo también le fue, claro, fue muy sí, bien. Marcaron época ellos. Fueron varios época, y aparte eran jugadores con mucha mentalidad, con un hambre y aparte con mucha capacidad. Ya. Y como contrincante, ¿quién fue el que más difícil se te hizo a ti marcar o competir contra él? Pues si te puedo decir uno, y fue en un partido amistoso, fue Zidane. Sí. Un partido que jugamos con el Real Madrid. Y te tocó a ti, pues era... Sí, porque él era 10. Era ¿no? más o menos 10, o se movía como atrás del 9 o de los 9. No, pues, era un crack, ¿o qué? No, de verdad. O sea, uno cuando lo ve por televisión, dices, o sea, lo que hace, dices, pues es de alguien diferente, ¿no? Sí, como le llamamos en el fútbol, alguien que es distinto. Sí, por la capacidad técnica. Sí, para mí está en los mejores 5 de la historia, Zidane. Digo, sin que haya sido goleador y demás, pero lo que hacía no era impresionante. Lo que ganó, lo que hacía, la técnica, la visión, es que realmente un jugador muy técnico, de los más técnicos, yo creo que de la historia. Un jugador que difícilmente perdió un balón. Difícilmente. ¿No le viste una ahí o qué? De verdad, no. No, es que en serio, pues por algo son lo que fueron. Claro. O sea, fueron más bien jugadores a nivel internacional. Por ejemplo, Zidane ganó la Champions con el Real, no sé si con la Juve, quedó campeón del mundo. O sea, jugó en Italia, jugó en España. Sí, lo ganó todo. Sí, es actualmente como ahorita a lo mejor Messi, ¿no? Claro. Por llamarlo de alguna manera, obviamente pues con distintas características. Pero yo creo que era un deleite ver a Zidane, digo, en ese equipo también. Tú ahora sí que lo viste de cerquita ahí. ¿Sabes quién también? Ronaldo. El gordito. El fenómeno. Sí. Ese también era un jugadorazo. O sea, y me tocó jugar con los llamados galácticos en ese tiempo. Yeah. Digo, y a lo mejor aquí en México, ahorita no se me viene alguien a la mente, pero por ejemplo también en su momento cuando me tocó enfrentar a Damián, a varios jugadores a Bozo, por ejemplo, o sea, había muchos jugadores con mucha capacidad, o sea, por los que te nombré fueron mis compañeros, pero también claro. Los enfrenté de rival. Oye, y a ver, de compañeros que tú tuviste, ¿quiénes tú consideras que tenían un liderazgo como sobresaliente, que te llamaba mucho la atención? Fíjate, ahorita se me viene a la mente de Osvaldo. Osvaldo Sánchez. Osvaldo era pues un tipo ganador, un tipo que trabajaba y con una mentalidad muy fuerte, muy, muy decidida. O sea, Osvaldo realmente es un ejemplo de carácter, de personalidad y aparte de compañero. Yo creo que siempre él pues no le gustaba perder. Digo, como realmente si hay un común denominador en muchos es que no les gusta perder. Claro. O sea, los líderes... O sea, y son exigentes con ellos mismos y después con todos los demás. Y claro que te lo transmiten. Tú lo ves y pues si ya lo hacen ellos, que son jugadores con mucha calidad, con mucha capacidad, pues obviamente tú tienes que exigirte igual o mejor. Digo, regularmente hay mucho tipo de liderazgo. Hay otros que lo hacen más con el ejemplo y que no claro. Hablan tanto. Tipo Messi. Tipo Messi. Uh-huh. Pero... Osvaldo sí lo hacía tanto con el ejemplo como arengando, ¿no? Claro. Hablando y exigiéndote, tratando de que dieras lo mejor. Muy, muy exigente. Y a mí eso, por ejemplo, el Tuca, también se me viene a la mente en el sentido de que él lo hacía a su manera y ahora desde otra área, en este caso de entrenador, pero también son tipos que te dejan mucho, que les aprendes mucho, porque ellos dejan todo.
en cada entrenamiento, en cada partido, dejan todo. Y cuando dejas todo, realmente tú tienes la conciencia muy tranquila. Te podrán salir o no las cosas, digo, obviamente, pero creo que estás más cerca de que seas exitoso a que no. De todos los entrenadores, ahorita que mencionaste al Tuca, de todos los entrenadores que tú tuviste, ¿de quién podrías decir que aprendiste más? ¿Que te llamó mucho la atención este tema de liderazgo o su forma de ser como persona? ¿Te tocó, no sé, el Ojitos Mesa? Quizás totalmente diferente el carácter del Tuca contra el Ojitos, ¿no? Pero eso, o sea, de todos los entrenadores que tú tuviste, ¿con cuál te quedas? ¿O dos o tres que del Tuca le aprendiste del Ojitos, y que te sirve ahora para ti ser entrenador? No, sin duda, de todos, siempre algo le aprendes bueno, soy un fiel creyente que de cualquier persona puedes aprender algo. No, digo, en este caso en el fútbol. ¿No hay uno que te haya marcado más? Incluso para lo que tú intentas llevar a cabo hoy como entrenador. Sí, no, claro, Tuca, La Volpe, el Ojitos, el Güero Real, son de los que más me acuerdo, digo, como te digo, todos. Pero ellos me parece que tienen una influencia muy, muy fuerte en el sentido de formar, en el sentido de cómo ser buena persona o tratar de ser lo más humano, en el sentido de la táctica, en el sentido de la exigencia. Entonces, cada uno le vas agarrando lo que sientes tú que te sirve para tu para tu modelo de juego, para tu profesión. Claro. Oye, Pato, y regresándonos a ese tema de cuando eras jugador, sufriste también pues varias lesiones. Yo cuando te conocí en Alebrijes ya tenías continuamente ahí un tema como de tendinitis en las rodillas y demás. A lo largo de tu carrera, ¿tuviste alguna lesión así muy fuerte que te haya separado algún tiempo de las canchas? ¿O en qué momento empezaste con este tema de las lesiones? No, sin duda tuve lesiones, gracias a Dios, fíjate que no siento que haya tenido tantas. Sí fueron 3 de rodilla, 2 en la izquierda de menisco, y la más larga y ¿cirugías? La más pesada, sí, fue el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Esa fue la que me alejó más tiempo de las canchas, y de repente cuando tenía a lo mejor tendinitis, que era de repente de lo que sufría, y después, bueno, ya al final de mi carrera fue lo del tema del cartílago. ¿Esta del ligamento en qué momento fue la cirugía? Fue en el 2007. Cuando yo estaba en Veracruz. En Veracruz. Acababa de llegar a Veracruz, tenía aproximadamente como un mes y fue cuando me lesioné. ¿Te costó? ¿Tú viste como un antes y un después? ¿Te costó volver como al ritmo que tú tenías? Sí, claro. Sí, a mí en lo personal sí me costó mucho. Me cuidé bastante Siempre fueron las rodillas, ¿verdad? ¿O qué otras? Sí, las rodillas. Sí, gracias a veces los tobillos, ni muscularmente nada más fue un desgarre y siempre normalmente fueron algún tirón o algo así, pero pues, tú ves que eso no es nada tan grave como un desgarre u otra lesión articular. Pero en la que más te costó fue la del ligamento cruzado. Sí, y la que más tiempo me alejó de las canchas. Claro. Oye, y entonces yendo ya, ¿tú te retiraste a qué edad? A los 35. 35, bueno, edad promedio, ¿no? En la que se retira. Sí, es más o menos. ¿Tú de ahí decidiste, ya lo tenías claro, el que querías ser entrenador? No. Yo quería ser fisioterapeuta. Estaba entre fisioterapeuta, preparador físico y entrenador. Más o menos en ese acomodo. ¿Y por qué te decidiste? Fíjate que llegó un buen amigo, que estuvo conmigo en Fuerzas Básicas. Cuando recién entré, lo conocí y bueno, ahí estuvimos, él después se quedó, yo seguí, ¿no? Y al tiempo se dio cuenta que me retiré y me hizo la invitación. Estaba en una escuela de afiliada a Chivas y me hizo la invitación y yo dije, bueno, antes de hacer el examen voy a probar a ver si realmente me llena o me llama la atención o me apasiona. Me hizo la invitación y me dice, prueba y no pierdes nada. Si no te gusta, pues ya haces lo que tengas que hacer. Y yo dije, sí, no pierdo nada. Y sí, me metí, me gustó. Y desde ahí dije, bueno, no, pues me llamó la atención, fíjate, el poder entrenar, el poder pues transmitir o compartir lo que uno ha aprendido. No lo que aprendí nada más, sino lo que sigo aprendiendo, ¿no? No es de que ya me quedé con lo que viví como jugador, sino también lo que he vivido como entrenador en mi etapa de auxiliar en Fuerzas Básicas de Chivas y en mi etapa de entrenador también con los jóvenes, con los niños. Entonces es muy padre, es exigente, es absorbente, pero pues la verdad es lo que he disfrutado hasta el día de hoy. Me gusta mucho el hecho de estar en cancha y el hecho de manejar un grupo y de tratar de
de que ellos hagan y se diviertan y que hagan lo que tengan que hacer, tratando de ofrecer herramientas y en base a lo que uno pretende o que haga el equipo dentro de la cancha. Es un puesto complicado, ¿no? Sí, sí. O sea, muy pocos llegan a hacer una carrera, se podría decir, exitosa. O sea, exitosa comprendiendo primera división en cualquier país, ¿no? Sí, sin duda. No sé, o sea, hablando de mexicanos, por decir, hoy en día y reciente se volvió a hablar, por ejemplo, del Vasco Aguirre. Pero si te fijas, o sea, hoy en día sí se intenta y está la conciencia de que los jugadores vayan a Europa y triunfen porque es el mejor fútbol. Pero como entrenadores nadie, solamente el Vasco lo ha hecho, ¿no? Sí, a nivel internacional me parece que sí. Creo que es el más reconocido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en entrenadores no hay esta cultura? No sé si no esté este sueño, si lo crees, se ve como algo imposible todavía, o por qué cuesta tanto trabajo que se consoliden tanto, o sea, porque son muy pocos. Digo, anteriormente estaban las vacas sagradas, el Ojitos, el Tuca, el Chepo, Bucetich, la Volpe. Ajá, pero hoy en día como hay un cambio generacional, ¿no? Me parece. Pero muy pocos como que llegan a consolidarse, o sea, consiguen un campeonato, luego ya no aparecen. El mismo Chepo me parece, pues ya tiene rato que no agarra un equipo, que fue campeón en Chivas, en Toluca también, ¿o no? No en sé. Toluca también. Pero después de eso ya no siguió, ¿sabes? O sea, ¿por qué crees que se deba todo esto? Fíjate que no te pudiera dar una respuesta así muy clara, que realmente, pues es como todo, también hay que irnos actualizando. No sé si sea esa parte o qué es lo que puede hacer, pero obviamente también, me parece que también tenemos que ser conscientes de que nosotros nos tenemos que preparar. No sé si ir a Europa, no, claro que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque allá es donde se vive el mejor fútbol. Es donde me parece que puede uno crecer también muchísimo más. Para no quedarte en la zona de confort, o sea, quedarte aquí en México. Y no porque, bueno, también el hecho creo de que te quedes aquí no quiere decir que ya te quedaste en la zona de confort, sino que también si hay manera de que tú puedas tener pláticas, te puedas tener reuniones, te dejen ver entrenamientos, te puedes meter a un curso, a otro, o lo que tengas que hacer. ¿Es celoso, es cerrado? Sí, o sea, muy pocos comparten de que, oye, ¿me dejas ir a ver un entrenamiento y te abren las puertas? Es muy difícil, muy difícil. Entonces, yo creo que es parte de, ¿no? Sí, que complica. O sea, porque ¿cómo aprendes? Sí, la verdad, en ese sentido, a lo mejor mucha gente no quiere compartir lo que ha aprendido. Oye, por ejemplo, el caso de Rafa Márquez. Aquí en México aparentemente nadie le abrió puertas y ahora pues ya está hablando de que iba a agarrar el Barcelona. Digo, está en las inferiores, pero ya se está hablando, o sea, y yo creo que si llega a darle el Barça, entonces ahora sí en México de que le van a querer dar hasta la selección lo más probablemente, ¿sabes? Pero también, ¿por qué en México no le abren la puerta? ¿Sabes? Cuando Rafa fue el último jugador, digo, ahora el Chicharito, pues, pero se sabe que es Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Chicharito como los referentes. Y Márquez, pues, acá en México, no sé qué haya pasado, obviamente, no sé si tú sepas algo, no, la verdad no. Pero no le abrieron las puertas, eso pareciera desde acá, ¿sabes? Sí, eso pareciera exactamente, porque nunca tuvo una oportunidad real, ¿no? O no sé si no se la quisieron dar, o a lo mejor él no quiso. Lo que yo creo que sí tenía claro, pues era irse para allá. Oye, también es bien complicado porque te dan una oportunidad, si es tu primer trabajo, y si no das resultados, casi nadie te la vuelve a dar. Ya te vuelve a dar. ¿Al mexicano? Al mexicano. O sea, nadie. Si ahorita es complicado que te den una oportunidad, y esa oportunidad si te la dan, pues casi tienes que responder, si no, prácticamente. Casi es en la primera, y si no, casi te sepultan. Exacto. Es bien complicado. Es complicado, sí, y aparte, como dices, es una profesión complicada, precisamente también por eso, porque pues, la exigencia, la presión es difícil. Por ejemplo, pero tienes que estar, tienes que estar con muchas tablas, o ya muy bien, o tienes que tener todo muy claro para poder tomar o arriesgarte a tomar un equipo de primera división, siempre y cuando se presente. A lo que voy es, por ejemplo, ahorita se me vino a la mente Poncho Sosa, que ha sido múltiple campeón en ascenso, y le han dado una oportunidad en primera, con equipos más o menos, o sea, ningún equipo bien armado, que en ascenso normalmente tiene el equipo súper armado para competir en la división. Entonces le han dado un equipo ahí más o menos, no la hace y regresa a ascenso. O sea, ¿sabes? Si está demostrando que está dando resultados año con año en los diferentes equipos que ha estado, ¿por qué un equipo de primera división no le da a un equipo bien armado? ¿Sabes? O sea, ya demostró que es competente, ¿estás de acuerdo?
¿O qué diferencia tú verías en que, digo, que sí las hay, entre dar resultados en Liga de Ascenso y en Primera División? Y obviamente el nivel es diferente, el nivel es totalmente diferente, te lo digo porque me tocó jugar en las dos. Sí es mucho más complicado, ¿no? Dar resultados en Primera División. Él me parece, si no me equivoco, ha estado en UDG y en San Luis en Primera División. En Necaxa creo que también. No me acuerdo también si en Necaxa, exacto. Y no sé, ahí sí no sé. Es que es complicado. Es como, por ejemplo, cuando hay veces que da uno campeón, algún entrenador o algún equipo, y de repente ya no vuelve a quedar y está luchando ya más abajo. O sea, yo siento que, bueno, desde mi punto de vista, no tengo la verdad, ni mucho menos. No soy dueño de la verdad, ni mucho menos, pero es no quedarte con lo que tienes. Estaba escuchando a un jugador de Manchester City que se me olvidó el nombre. Realmente ahorita no me acuerdo porque estaba viendo una entrevista. No, se me olvidó la verdad. Que está diciendo que Guardiola cada año o cada torneo está cambiando algo para no jugar de la misma manera. Entonces dice, ahora entiendes por qué dices, porque ese equipo, por ejemplo, claro, como cuando empezó a meter al lateral de contención, o como por ejemplo cuando empezó a cambiar o a poner 5 jugadores ¿cómo se llama? En ofensiva. O sea, él constantemente está cambiando. Empezó con un 4-3-3. ¿Y de dónde crees tú lo que alcanzas a ver de él, por ejemplo, qué tiene diferente? ¿O de dónde dice, o sea, él es el top a nivel entrenador hoy en día, ¿no? Y los últimos 10 años, sin yo duda, creo. O hasta más. No sé si tú tengas conocimiento, ¿qué hace él para estarse actualizando? ¿Sabes? Realmente no sé exactamente. Es que es difícil saberlo. Porque pues, no sé si en pláticas, porque tiene un buen auxiliar con Juan Manuelillo, el demás staff no lo conozco, no sé realmente quiénes sean, pero por ejemplo, mira, del auxiliar del fue Arteta, y ve cómo es Arteta, qué le aprenden, qué hacen. Yo siento, es mucho cómo ve el fútbol, es cómo lo transmite, cómo lo trabaja, y cómo puede estar modificando, porque él, según sé, es muy analítico para ver los rivales, para ver el dónde puede ocupar los espacios que deja el rival, las defensas, cómo pueden atacarlos. O sea, es demasiado inteligente, se me hace muy capaz y muy inteligente, que siento que pasa mucho en el sentido de estudiarlos y de él cómo sacar provecho de eso con lo que tiene. Obviamente, si nos fijamos, tampoco tiene los grandes nombres de los futbolistas. Le saca lo mejor. Le saca lo mejor. Creo que ve las características y obviamente también la inteligencia deportiva que le ofrezcan los jugadores más o menos a lo que él busca en su sistema o en su modelo de juego, a quienes puedan explotar lo mejor de sí. Por ejemplo, yo no tenía muy claro, muy visto a Rodri, a Kanji. Yo no tenía muy vista a Kevin De Bruyne, a muchos jugadores que dices, y ahorita son figuras. O sea, yo creo que es el entrenador que le saca más provecho en todas las fases, en todas las facetas del juego, con los jugadores que tiene, con el modelo de juego que tiene, a todos los jugadores. ¿Tú tendrías a él como la referencia sí, a seguir? En lo personal, sí. ¿Qué cualidades o qué características tú ves en él que crees que son indispensables? No sé, el tema obviamente táctico, pero a lo mejor también el tema de liderazgo, el tema de personal, cómo trata a las personas. O sea, ¿qué hay alrededor de él que a ti te llama la atención? Yo creo que el convencimiento, el liderazgo, también obviamente lo que trabajas en la cancha, lo técnico-táctico, y no sé si realmente tenga esa cercanía con cada jugador, ¿no? Porque yo creo que eso también es muy importante. No es fácil tener contentos a todos los jugadores. Tienes contentos a los que juegas, a los que juegan, pero a los que no juegan, eso es difícil gestionar esa parte. O sea, tienes que, ahora sí que hallar tú las maneras de poder hacerles saber que son indispensables, que aunque a veces no ayuden directamente dentro de la cancha, te puedan ayudar fuera de la cancha en otros aspectos. O sea, es un rol y un papel muy importante que a algunos lo asumen y lo entienden, y a algunos que les cuesta trabajo porque lo que quieren es jugar. Entonces, por eso es difícil esta profesión, o sea, entre eso y otras cosas que van surgiendo. Oye, y con tu experiencia cuando entraste al fútbol femenil,
porque estabas en básicas antes de eso, ¿no? Ya fue como más entrar al tema profesional. Sí. Y te tocó el primer torneo, fuiste campeón con Chivas. Sí. Sí, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia de ahí? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué fue lo complicado de estar ahí? No, me gustó mucho el poder entrenar a las chavas, en este caso en el femenino. Digo, ya venía de auxiliar con Chore de un torneo y medio atrás. Bueno, el tema de saber que, o hacerles saber que ellas son jugadoras que pues, van creciendo, que van haciendo las cosas bien. A mí me gustó mucho el hecho de poder ver y observar la forma en la que ellas perciben el fútbol, o sea, en el sentido de cómo quieren mejorar, cómo quieren aprender. Es un fútbol, sí es diferente al femenil, pero no por ser diferente es mejor o peor, sino simplemente es diferente, pero es muy bueno. O sea, yo hice clic con el fútbol femenil, me gustó, porque entrenan de una manera muy profesional, entrenan a tope. No quiere decir que el varonil no, pero ya de repente sí, también hay ciertas, pues como hábitos, vicios que en el profesional van arrastrando, ¿no? Y en el femenil no, en el femenil realmente se matan. Es un fútbol, como lo he mencionado anteriormente, fue muy puro, muy honesto, muy transparente. Entonces eso me llamó mucho la atención. Jugadoras que realmente sienten como los colores. O sea, eso me gustó mucho, que realmente salen a defender con mucho orgullo, ¿no? En este caso me tocó en Chivas el escudo, y que realmente trabajas de una manera muy, muy padre. O sea, te digo, no quiere decir que con los hombres no, también, nada más que es diferente tanto la gestión como la manera de entrenar. La exigencia creo que es muy parecida, es la misma. La gestión es la que es un poquito diferente, pero sí, a mí me gustó mucho eso, el hecho de que se enfoquen y entrenen de una manera muy, muy honesta y muy profesional. Tú que has estado ahí dentro, ¿ves que tienen todavía mucho crecimiento? O sea, la liga femenil, hablando en México, ¿crees que les den mucha oportunidad todavía? Bueno, yo espero que sí, porque la verdad, digo, de cómo comenzó hasta el día de hoy, creo que ha crecido muchísimo en todos los aspectos. Hay mucho margen, mucha área de oportunidad, sí, sin duda. Ojalá que... Porque obviamente manda el tema económico, ¿no? O sea, y mientras no haya patrocinios y la televisora no pague bien y no llenen estadios, que pues va relacionado una con la otra, ¿no? O sea, obviamente entre se preparen, sean mejores técnicamente y demás, pues van a dar un mejor espectáculo, ¿no? O sea, que también se ha visto eso, ¿no? La evolución en la forma de juego de hace, no sé, 10 años a lo que juegan ahora las mujeres ha evolucionado mucho, ¿no? Muchísimo, sí, ha mejorado mucho. Obviamente hay que seguir, como es una liga joven, como dicen, hay que seguirle como profesionalizando, porque muchas jugadoras llegaron o empezaron a ser profesionales de la noche a la mañana. O sea, no tuvieron ese proceso como que a lo mejor el que tú tuviste o el que yo tuve, de empezar, no sé, fuerzas básicas, 8, 9 años, 10 años, que empiezas y así tienes ese proceso que es largo y muy, muy indispensable. Y no hay ni ligas llaneras de mujeres casi. Exactamente, o sea, eso es lo complicado. No. Ojalá que se vaya posicionando cada vez mejor. Yo creo que lo difícil de ahorita es lo que está pasando. Ya conforme empieza a ver más espectáculo, conforme empiezan a mejorar técnicamente, tácticamente, digo, físicamente y profesionalmente, yo creo que se va a empezar a ver cada vez mejor. Y como entrenadoras, empieza a haber también más mujeres que se convierten en entrenadoras, porque pues eso, antes no había, entonces lo normal era que los hombres fueran entrenadores, ¿no? Sí. Pero hoy en día ya estas mujeres que jugaron fútbol se están convirtiendo en entrenadoras, ¿o no? Hay algunas, hasta ahorita hay pocas. Sí hay. De que hay, pero no como ahorita, como si hubiera tantos hombres, pues. Entonces, sí, pero hay muchas que sí, que hay unas que ya se dejaron el fútbol en activo, que se están yendo del lado del... Y que tiene que ver simplemente por la experiencia, ¿no? O sea, toda la experiencia que tienen los jugadores de hombres, que hoy en día ya se convirtieron en entrenadores. Pues. Y es que es que lo mismo, tanto ya sea hombre o mujer, creo que si tú dejas de jugar, te digo, ya sea hombre o mujer, y te vas al profesional directamente, te va a costar mucho. Tienes que tener tablas, tienes que saber cómo dar una charla, tienes que tener muy claro lo que quieres, tienes que saber gestionar, tienes que convencerlos. No es fácil. Es como cuando fuiste futbolista.
No llegaste a primera división a los 18. Yo soy jugador, tengo condiciones, tengo talento. No, tuviste que picar piedra y tuviste que entrenar mucho tiempo para formarte y llegar lo mejor preparado posible. No llegas totalmente preparado al primer equipo cuando debutas. Oye, y así como te hacía la pregunta en lo espiritual, como entrenador, si alguien quiere llegar a ser entrenador, ¿tú qué le recomendarías? O sea, ¿cuál sería como el camino? Empezar de abajo. O sea, ¿crees? Empezar de abajo. Para empezar, ¿tuvo que haber sido jugador? ¿Es como lo ideal? Es una ventaja. No entiendes, yo ¿no? sí siento que es una ventaja porque lo viviste, porque entiendes muchas cosas, pero No es obligatorio. no es obligatorio. Que también tienes las puertas más abiertas, Claro. o sea, las relaciones y todo eso. Sí, sin duda, pero yo siento que sí tienes que empezar de abajo porque de abajo te vas a equivocar y no quiere decir que ahorita no te De abajo es que ser entrenador en escuelitas, en fuerzas básicas. o de niños, 8, 9 años. Ahí, si tú logras hacer entrenar o llegas a transmitir lo que tú quieres en los entrenamientos a los niños, en teoría es mucho más fácil Claro. con los grandes. Entonces abajo, ejemplo, si tú te equivocas en una indicación, si tú te equivocas en algo, no pasa nada, así vas a ir aprendiendo. ¿Sí me explico? Porque no es profesional, porque son niños y porque, bueno, ahí vas haciendo tus tablas, cómo vas manejando, cómo vas a dar la charla, sí te van a entender cuánto tiempo, por qué a los niños son 5 minutos, a ver qué vamos a hacer, saben qué lo que hicimos, a ver qué hicimos en la semana, pues esto y esto, ok, ¿estamos de acuerdo? Sí, lo tienen claro, a ver, cuando atacamos, ya saben, lo más compactos posibles, a ver, cuando estemos ofendiendo o cuando estemos atacando, tienen la libertad, porque no les vas a decir que bueno, a 2 toques, no, obviamente, pero sí, a ver, tus vuelos individuales, que no te burlen, trata de cuando pases firme, o sea, es algo muy diferente, pero es algo muy padre que tienes que pasar por ahí, para que, bueno, ya dices, bueno, ya me hallé muy bien en esta etapa, si brincas a la otra, ya son un poquito más grandes, ya el nivel está un poquito más exigente, ya les puedes exigir más en el pasar bien, el controlar bien, el conducir bien. ¿Hay una escuela que digas acá en México que tienes que estudiar ahí forzosamente o que es la mejor? ¿En qué? ¿Para entrenador? ¿Para entrenador? Es la del ENDIT. Es O la sea, que debes de tener. Sí o sí tienes que estar ahí. Para poder ¿Dura que dirigir, 2 sí. años? ¿Cuánto? Son 2 años. 2 años, ok. Sí, 2 años, obviamente. Pero obviamente pues no te vas a quedar con eso. Claro. En la medida de lo posible, quien te lo permita es, como te digo, Pero es a lo que voy. Después, hoy en día, no sé, trasladándolo a un tema empresarial, lo ideal es lo que tú dices, empezar desde abajo. O sea, lo que hacemos nosotros, pues yo empecé de fisioterapeuta y empleado en Alebrijes y después renuncio y pongo mi clínica y empiezo yo y después vas escalando y entiendes todo el proceso. Como entrenador es algo similar. Es algo similar. Empezar, pero yo hoy en día, si quiero crecer, como ya me considero hoy en día como empresario, tenemos muchas sucursales y quiero seguir aprendiendo, tengo 1000 herramientas, libros, cursos, mentores, contrato a coaches, asesores, o sea, hay muchísimo, cosa que no veo en el fútbol. Sí, o sea, ¿cómo tú acabas en D y cómo sigues preparándote? Pues hay cursos, te puedes meter en cursos que hay normalmente, pues cuando no se puede en presencial, pues lo puedes tomar en línea. ¿Quién tiene? ¿El Barcelona? ¿Barcelona? Pues hay muchas escuelas, creo, entre una de ellas el Barcelona, hay otras que van surgiendo no tan conocidas, o puedes también tú preguntar con gente que esté en algún club que te puedan recomendar. Hay una que no quiero decir,
que tratar de ser de la misma manera, o sea, sigue siendo una persona, pues, o sea, no vas a ser diferente si tienes más dinero o menos que alguien, más bienes o menos que alguien. Entonces, sí me llegó a pasar, gracias a Dios, creo que me mantuve normalmente lo más mesurado posible. Y en ese sentido creo que sí debe de haber una guía. Yo creo que ahorita ya es más complicado, ¿no? Ahorita es más complicado que alguien se desvíe en el tema financiero. Ahorita yo creo que sí, hay más conocimiento, las redes sociales, que aún así, o sea, históricamente tuvimos aquí en el podcast a Alanis le gusta mucho el tema financiero, se quiere dedicar justamente a orientar a los futbolistas. O sea, dicen que incluso en NBA, en NFL, después de 5 años, gente que ha sido millonario, o sea, creo que nombró a, Ronaldinho o Ronaldo, que están en quiebra, o sea, después de todo el dinero que han de haber ganado, o sea, y 5 años más o menos es el promedio que pierdes todo el dinero y por malos manejos. Sí, hay muchos jugadores, como dices, hay muchos jugadores que llegan, mismo Mike Tyson. Claro. Sí, creo que no sé si la fortuna eran 300 millones de dólares o hasta más. Lo que pasa es que, pues como tienes el dinero a la mano, sientes que no, a lo mejor no sé, sientes que no se va a acabar, pero sí tienes que darle un mejor manejo. Eso estoy de acuerdo y qué bueno que Alanis lo haga, porque sí, no hay mucha referencia en cuanto a ese tema del tema financiero. Otra vez, falta más información, ¿no? Más orientación, mentores, otra vez. Exactamente, para que mira, a lo mejor esto lo puedes destinar así, este ahorro, esto para a lo mejor tus gustos, esto para... Porque tú, por ejemplo, sé que vienes raíces, ¿no? Principalmente, pero por ejemplo, la bolsa, ¿sí o no? Por ejemplo, ahí yo sí tengo que, a mí sí me gustaría, pero sí tengo pero que no sabes exactamente, hacerlo, a mí me gustaría claro. acercarme con alguien que te diga, mira, puedes hacer esto, lo sí, puedes diversificar. Un portafolio, ¿no? Sí, o sea, bolsa, bitcoins, o sea, ¿le meto bitcoins o no? O sea, exactamente. Y que a lo mejor es educación financiera que todo el mundo debería tener, pero se evidencia mucho en el futbolista por las grandes cantidades de dinero que ganan y después lo pierden. Pues. Exactamente, sí, así como llega, se va. Claro. Exactamente, pero sí, yo creo que hay muchas herramientas, pero principalmente yo creo que es informarnos, como dices, para ver qué podemos destinar a cierta cosa, ¿no? O sea, no todo lo vas a destinar a una inversión como el Bitcoins o no todo lo del bienes y raíces. A lo mejor lo puedes diversificar en cosas que a lo mejor crees tú que te puedan servir. A ti no te tocó, pero yo conozco a varios, entre ellos algunos cercanos, que incluso pues intentan, ¿sabes? Poner un negocio, poner otro, pero no saben hacer. Otra vez, no empezaron desde abajo y dicen, tengo dinero, le voy a meter. Conozco gente, o sea, entre ellos amigos, que han puesto clínicas de rehabilitación física y le meten 2, 3 millones, 10 millones a una clínica y creen que con solamente invertir dinero les va a ir bien. No conoces el negocio. No, si no conoces el negocio te va a ir mal, lo vas a tronar. Exactamente, y si no estás... Sí. Bueno, tú mejor que nadie, ¿no? Tú que ya tienes tiempo manejando el negocio y sobre todo las clínicas, yo creo que tienes que empezar o con alguien que te oriente de decir, ¿sabes qué? Es de a poco, primero pones ves cómo te va, tienes que manejarte así, tus números, saldos, costos, todo eso, ¿no? Me imagino sí, que problemas operativos, eso sí. Sí. Son muchas cosas que si tú desconoces, perdón, Pablo, si tú desconoces, pues normalmente, pues, si no hay quien te guíe, va a estar destinado pues a que no te vaya bien. Claro, perfecto. Pato, pues terminando ya para no alargarnos más con la audiencia, un mensaje. Nosotros normalmente para despedir, en Biokinesis nos gusta ayudar a las gentes a vivir su mejor versión. Con todo esto, ya sea un tema espiritual, futbolístico, deportivo, de salud física, financiera, ¿algún mensaje que tú les quisieras dar para ayudar a la gente a vivir su mejor versión? En cualquier aspecto. Cualquier. ¿No? Bueno, yo siento que en cualquier aspecto es la disciplina. En lo personal, yo creo que si yo me pudiera definir, y espero pues obviamente le pueda ayudar a más gente, es primero tener disciplina, ser muy, muy perseverante en lo que haces, muy constante, y sobre todo poner mucho esfuerzo, por mucho talento que tengas, por muchos dones o virtudes que tengas, si no los trabajas, difícilmente vas a poder lograr tu mejor versión, porque yo puedo tener cierto cual don o virtud, pero si no la trabajo, pues voy a llegar a lo mejor hasta cierto nivel. Pero si yo me esfuerzo, si yo le dedico tiempo a hacerlo a mejorar cada vez más mi virtud
y le dedico tiempo, disciplina, constancia y perseverancia, pues cuando riegas una planta, ¿no? ¿Qué pasa cuando le da el sol? La riegas, la podas, pues te va a dar fruto. Entonces es lo mismo, pero no es de la noche a la mañana. Yo creo que ahorita, y sobre todo en estos tiempos, queremos todo rápido, lo queremos de un día para otro, de un rato para otro, pero no, yo creo que es disfrutar ese proceso, dedicarle tiempo y sobre todo mucha entrega, mucho amor y mucha pasión a lo que hagas en la vida, siendo futbolista, siendo emprendedor, siendo médico, o arquitecto, lo que sea. Lo que sí creo que sí te tiene que gustar, lo tienes que amar y te tiene que apasionar para que realmente te entregues en cuerpo y alma y puedas en el día de mañana puedes ver resultados. Claro, es de lo no negociable, ¿no? Eso no negociable. En cualquier profesión. Bien, perfecto. Pues gracias, Pato. Gracias por esta plática amena. Sigo aprendiendo yo de ti, conocí cosas que no conocía. Espero que la audiencia le haya gustado y si es así, pues que nos ayuden a compartirla, a darle like, a seguirnos en nuestras redes sociales. Este episodio se difunde en Spotify, en YouTube, el video si lo quieren ver también, y vamos a sacar ahí algunos extractos en las diferentes redes sociales. Entonces queda ahí la invitación para que nos ayuden a difundir este mensaje. No, pues muchas gracias, Pablo. La verdad que un placer el haber compartido un poco de lo que, pues de mi historia, de lo que me ha tocado vivir, de lo que sigo viviendo y pues ojalá que sea algo de motivación para muchas personas. O sea, no solamente mi historia, sino la historia tuya, o de las personas que han venido. Yo creo que de todo podemos aprender y ojalá que sirva de algo para las demás personas. Claro. Redes sociales, si alguien quiere conocer más de ti, ¿hay alguna en la que estés activo ahí que te escriban un mensajito? Es que no las voy a homologar porque las tengo todas así, chile, mole, pozole, pero en Instagram estoy como JP Alfaro 23, en Facebook como... ¿En cuál estás más activo? Pues en Instagram. Pues igual que por ahí alguien quiere seguirte. Sí, estoy en JP Alfaro 23 en Instagram, o Pato Alfaro 23. Perfecto. Gracias.